Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a... Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Tito, último capítulo 3. El último capítulo del libro de Tito. Vamos a ver este capítulo importante y último del libro de Tito. Para recordar un poco, habíamos visto que el apóstol Pablo ha dejado a Tito en Creta para que estableciese ancianos y obispos, o sea, pastores en cada ciudad de Creta, y también para que enseñase la buena doctrina. También el apóstol Pablo le dice en el capítulo 2 que él mismo, o sea, Tito, debe hablar la buena doctrina. Debe perseverar y ser ejemplo de los restos. En este capítulo 3 vamos a ver que al final le va a hablar acerca de la justificación por gracia. La justificación, o sea, la Biblia dice que hemos sido justificados por gracia. Justificación significa que ya el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha justificado, nos ha santificado y ha sido anulada el acta que estaba contra nosotros. Había un acta de condenación. Y vamos a ver que el apóstol Pablo aquí le va a recordar a Tito acerca de esta justificación. Vamos a ver qué dice. Pero antes vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te suplicamos que estés con nosotros de principio a fin, puedas ayudarnos, bendecirnos, y te rogamos, Señor, que estés con nosotros, nos disiernas tu palabra y nos enseñes. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Vamos a ver. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Bueno, antes de explicar esto, antes de comenzar a enseñar, voy a decir y pedir disculpas a algunos hermanos que de repente esperan la hora de la predicación y no se da, pues muchas veces es por fuerza mayor. Por ejemplo, vamos a ver, algunos días yo no prediqué, predicó mi esposa. En este mismo canal yo tenía una reunión pastoral y ayer no pude salir por causa de la línea del internet. Y hoy, gracias a Dios, ya podemos salir. Así que cuando no salga, pues la disculpa del caso por ese motivo, a veces, como dije, por fuerza mayor. Bueno, vamos a ver qué dice Pablo en este capítulo. De todas maneras vamos a enseñar hasta que el Señor nos pueda ayudar y bendecir y nos pueda dar permiso. Siempre vamos a estar al aire en vivo para la enseñanza de la palabra de Dios. Así que vamos a seguir ahora. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué está diciendo Pablo aquí a Tito? Como dije, Tito era un joven semejante a Timoteo, que es un misionero y trabaja con el apóstol Pablo a tiempo completo en la obra de Dios. Lo había dejado en Creta para que estableciese pastores, hombres idóneos para enseñar también a otros. Porque en verdad esa es la orden del Señor Jesús, que dijo, ¿no?
Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y hagan discípulos, dijo el Señor. Formen discípulos. Y para formar un discípulo es que el predicador o el pastor o el maestro esté continuamente, diario, adoctrinando a sus discípulos. Para que se cumpla lo que el Señor dijo, bueno, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Entonces, hacer discípulo es enseñar diario la palabra de Dios para que se cumpla también en Deuteronomio. Deuteronomio dice: esta palabra que te mando hoy estará sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos, estando en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te cueste, cuando te levantes. Entonces, de ahí está el cumplimiento de esa orden del Señor. Por eso es que predico yo todos los días, excepto, ya dije, por fuerza mayor. Entonces hay que esperarlo, este mensaje, esperar diario y sobre todo tomar lápiz y tomar papel para anotar algunas cosas, porque uno se olvida porque aquí hay mucha enseñanza, aquí en cada capítulo, en cada libro hay una diversidad de enseñanza. Si nosotros nos esforzamos para aprender, bueno, si se logra anotar, y si no, hay que del video, pueden grabarlo, reproducirlo gratuitamente, porque el Señor nos da gratis. Y entonces mucha gente va a aprender la palabra de Dios. Así me dijo el Señor, que muchos aprenderían. Dijo el Señor que mucha gente aprendería, mucha gente. A veces la gente no se congrega, no, porque está lejos, porque no hay un pastor, porque es difícil, ¿no? Campañas evangelísticas ahora ya no se hace al aire libre, ¿no? Son demasiado costosas. Hay que ir con todo un equipo, hay que llevar sonido, hay que tener vehículos, es tremendo. Una campaña evangelística cuesta mucho dinero ahora. Entonces este medio social, este medio de comunicación es muy importante y prácticamente no cuesta lo que se paga, ¿no? Mensual la línea. Después no cuesta, ¿no? Y podemos avanzar a cualquier lugar. Por eso hay que orar siempre que muchos predicadores y pastores enseñen la palabra de Dios. Que no estén arrinconados ni estén en cuatro paredes, no enseñando toda la vida a un pequeño grupo de personas que prácticamente se van a dormir, muchos de ellos, después rendidos del trabajo, se sientan en la banca y a dormir. Y así terminan sus días, ¿no? Entran jóvenes y salen con bastón, o sea, caminando con bastón ya, todos los días sentados ahí. Pero el Señor dijo: hay que enseñar a otros también y hacer discípulos. Aquí lo vemos al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, en aquel entonces no había internet, no había forma de comunicación rápida como hay ahora. La ciencia no estaba aumentada, como dice el capítulo 12 del libro de Daniel. Sin embargo, Pablo hacía viajes por todo sitio y tenía, ¿no?, como en este caso Tito y otros que le ayudaban y mandaba a cada ciudad. Si Pablo hubiese tenido esta oportunidad de la ciencia aumentada, Pablo se hubiese sentado igual que yo y hubiese comenzado a enseñar a muchas personas. Y la gente, sin viajar, sin hacer esfuerzos, sin gasto alguno, se sentaba con su familia en su casa y comenzaba a aprender la palabra de Dios, lo que Pablo les enseñaba, ¿no? Esa es la facilidad que tenemos ahora, que Pablo no tenía. ¿Por qué Pablo deja a Tito en Creta? Para corregir la doctrina. Tenía que haber alguien ahí que conozca la doctrina sana que repartía el apóstol Pablo. Esa doctrina lo dio el mismo Señor Jesús. ¿Qué pasa si Pablo no estaba ahí? No había enseñanza, no había forma de comunicación alguna. Ahora es facilísimo la comunicación. Bueno, Pablo le dice a Tito: recuérdales. ¿A quién le dice que le recuerde?
a los pastores y a los obispos y a la iglesia en general. Recuérdales, ¿qué tiene que recordarle? Que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Y por qué tenemos que obedecer a las autoridades? Porque también en el libro de Romanos lo dice, que hay que obedecer a las autoridades. Obedecer a las autoridades por causa del testimonio que somos cristianos. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué la autoridad? Porque dice que la autoridad es puesta por Dios. Dios pone y quita autoridades. Eso lo dijo, por ejemplo, Nabucodonosor, un rey altivo, orgulloso que era, levantó un reinado, pensó que él por su propia fuerza, pero era Dios quien le había puesto ahí. Por ejemplo, a Faraón, que se oponía a que el pueblo saliera. ¿Quién lo puso? Dios. Dios puso a Faraón. ¿Y cómo sabemos? Porque el mismo Señor lo dice, ¿no? Te he puesto ahí para mostrar en ti mi poder, y yo te he levantado en Egipto. Dios pone autoridades y quita autoridades. Por ejemplo, en el hogar Dios pone una autoridad. ¿Quién es el padre de familia? Que hay que sujetarse, ¿no? Lo dice la palabra de Dios. Bueno, sería la autoridad de una célula de la sociedad, lo que llamamos ahora, que es la familia, ¿no? ¿Qué pasa si no se obedece a esa autoridad celular, que podríamos decir, de la familia? Bueno, uno está bajo condenación, porque así lo dicen Romanos, que el que no obedece a la autoridad está bajo condenación, para que haya orden, dice, ¿no? Y esa autoridad tiene que conocer sobre todo la palabra de Dios. Entonces, hablando de autoridades nacionales, de gobernantes, de reyes o de presidentes, o de gobernantes regionales, locales, lo que sea, alcalde, cualquier gobernante, ¿no?, de una nación, tiene que primero conocer la palabra de Dios, haberse arrepentido, ser un cristiano verdadero, porque si no es un cristiano verdadero va a ser un dictador, un dictador. Y eso es un pecado grave. Lo dice el libro Eclesiastés, que los dictadores, Dios no está de acuerdo con dictadores. Dice, hay momentos que el hombre se enseñorea del hombre y es para su mal, su mal. Y cuando hay un mal gobernante, dice que el pueblo gime, es oprimido. También lo dice, si opresión de pobres y perversión de derechos vieres en la provincia, no te maravilles, porque Dios ha puesto vigilante en lo alto, y más, cuando dicen lo alto es primer cielo, segundo cielo, más vigilantes, tercer cielo, más vigilantes. Todo se escribe para el día del juicio, pues. Entonces, aquí el Señor está diciendo a Tito, recuérdales que se sujeten a las autoridades y a los gobernantes. El mismo Jesús se sujetó a la autoridad. ¿A quién? A Pilato, pues. Se sujetó. Y Pilato permitió, sabiendo que era justo, que lo crucificaran. Él permitió para congraciarse políticamente con el pueblo judío, porque odiaba el pueblo judío a los romanos. ¿Por qué lo odiaba? Porque estaba bajo el poder romano, pues, políticamente. Pero para que lo traten bien, lo vean bien, lo miren bien el pueblo judío, entonces lo entregó a Jesús para que lo crucificaran. Entonces, ¿qué pasa si Jesús no se hubiese dejado crucificar? Hubiese dicho, mira, mira, fulano Pilato, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios, así que muérete. Pilato automáticamente se moría, hermano, automáticamente se moría. Si miremos, por ejemplo, Elías dijo, yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti y a tus 50 soldados, le dijo al comandante de ese pelotón que el rey mandó para que lo apresen.
descendió fuego del cielo y lo carbonizó, lo desapareció, ¿no? Moisés dijo, si yo soy profeta del Señor, ábrase la tierra, vais al infierno vivos. Se abrió la tierra, se los tragó a los rebeldes, ¿no? Eran profetas. Eliseo dijo a Giesi, Eliseo dijo a Giesi, la lepra de ese sirio se te pegará a ti y automáticamente quedó leproso. Y Giesi, el ayudante del profeta. Si esos profetas tenían autoridad de Dios y el poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos, ¿qué será Jesús, hermano? ¿Qué es el verbo de Dios? Es el mismo Dios. Hubiese dicho a Pilatos, muérete, mi padre te ha puesto, porque así le dijo, nada podrías hacer contra mí si no te fuere dado de arriba del cielo, de mi padre. Así le dijo Jesús a Pilato. Nada, ninguna autoridad tendría sobre mí si mi padre no hubiese permitido. Así le dijo. Pero Jesús podría decir, muérete y se acabó. Y muéranse todos mis enemigos que están aquí que quieren matarme. Toditos se morían. Y que los restos que quedaban vivos alrededor, bueno, para escapar por su vida, hubiesen corrido atemorizados, jamás se hubiesen acercado a Jesús. Pues. ¿Y quién crucificaba a Jesús entonces? Ya Jesús no hubiese derramado sangre por nosotros, no nos hubiese lavado de nuestros pecados, estuviéramos condenados por la eternidad. Cristo hubiese muerto de viejo, porque como era humano, ojo, nació de una humana, de María, estaba como humano, bueno, humanamente hubiese muerto de viejo, pero nadie hubiese matado a Jesús. Y la misión que traía Jesús no se cumplía tampoco, porque en el libro de Apocalipsis, en el libro de 7 sellos, encontramos que no había ni en el cielo ni en la tierra quien pudiera salvar al hombre. Y Jesús dijo, yo voy, Padre, envíame a mí. Yo me hago cargo de esa misión. Y él vino y cumplió esa misión. Entonces, Dios ha puesto autoridades. ¿Para qué? Para que haya orden. Orden. La ley y la autoridad viene de Dios. En el mismo cielo hay grados y hay autoridades, hermano, autoridades. Por ejemplo, el mismo Satanás, cuando era bella luz, estaba a cargo de la tercera parte de los ángeles del cielo. Era una autoridad, un querubín. Era un querubín protector, una autoridad. Ahora es un dragón destructor. Antes era un querubín protector, protegía. Ahora es un dragón destructor. Que el Señor lo reprenda. Ese rebelde sin causa. Llamado diablo, serpiente antigua y Satanás. En el cielo hay autoridades y por grado. Dios también, dice la Biblia, pone autoridades, quita autoridades, para que haya orden aquí en la tierra. Si no, habría un desorden y imperaría la ley de la fuerza. Sería como en la época de Noé, que no había autoridades y cada uno era libre de hacer lo que se le venga la reverenda gana. Y entonces los más fuertes destruían a los más débiles. Y dice, mucha violencia había, un desorden total en la tierra. La gente se había multiplicado, había millones de personas. Se habían multiplicado y entonces un desorden caótico en la tierra. Dios dijo, no sirve que estos vivan. Me arrepiento de haber creado hombres sobre la tierra. Me arrepiento. Que ni siquiera los animales, hermano, ni siquiera los animales, por ejemplo, un animal no viola a otro animal. Un animal no asalta a otro animal. Un animal no le quita por la fuerza a otro animal, ¿no? Su lugar o donde vive, etcétera, su cueva, lo que sea. A veces pelean por hambre o por necesidad, pero
leve, no a muerte, ¿no? Pero el hombre sí. El hombre mata por un celular, hermano, por un celular. Mata a sus semejantes. O sea, es una violencia terrible. Y Dios tiene que soportar todo eso. Entonces, la Biblia dice en el libro de Romanos que Dios ha puesto autoridades para velar por el orden y que la autoridad es servidor de Dios y que la autoridad vive de los impuestos que se pagan, de los impuestos que se pagan. Entonces hay que respetar la autoridad y obedecer a la autoridad y orar por las autoridades. La Biblia nos dice que tenemos que orar por las autoridades. Pero en el libro de Deuteronomio dice que esa autoridad que Dios ponga tiene que conocer la palabra de Dios, saber y tener temor de Dios para saber comportarse, pues porque si va a ser la autoridad va a ser un ladrón, un sinvergüenza, un corrupto, que Dios le pone ahí a gobernar y se va a robar todo lo que puede. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, en otro libro dice que jueces y gobernantes, su casa está llena de robos, llena de engaños, llena de coimas, como jaula de pájaros, dice. Así dice la Biblia. Y en el libro romano dice que la autoridad está puesta y que lleva la espada para castigar al que hace lo malo y dar alabanza al que hace lo bueno. Por eso es que aquí el apóstol Pablo le dice a Tito, recuérdales. ¿A quién le va a recordar Tito? A los ministros que él va a poner, a los pastores y también a la iglesia en general. Recuérdale que a todos los creyentes ahí, bueno, se sujeten a las autoridades. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Quién? Los cristianos. Que estén dispuestos a hacer lo bueno. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahí está. Antes éramos, dice, ¿no? Entonces ahora no. Ahora ya, cuando somos cristianos, cuando uno se bautiza en las aguas, dice, muero para el mundo y vivo para Cristo. Entonces, cuando aquí dice que éramos esclavos de diversa concupiscencia, deleites, envidias, borracheras, también lo dice capítulo 5, versículo 16 de Gálatas. Ahí habla los designios de la carne, ¿no? Y en Romanos capítulo 8 también habla de la carne, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, porque traen muerte y destrucción, dice, ¿no? Entonces, antes éramos este tipo de personas que estábamos en el mundo sin Dios, sin esperanza, y había una ley, un acta que traía muerte y destrucción. Pero esa acta, como dije al principio, fue anulada ya por nuestro Señor que nos libró. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, lo bueno de Dios, nuestro Salvador y el amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración por medio del Espíritu Santo. O sea, nosotros éramos este tipo de personas mundanas primero, pero se mostró la bondad de Dios a través de Jesucristo el Señor. ¿Y cómo se mostró esa bondad? Cuando Dios mandó a Jesucristo para que
viniera a la tierra, se engendrara, naciera y nos hablara su doctrina, que es el Evangelio. Ahora, ¿cuál era el requisito para ser salvo? Bueno, obedecer lo que el Señor dijo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautiza será salvo, el que no será condenado. Fácil, súper fácil la salvación. En la ley no era así, Señor, en la ley no era así. La ley era guardar la ley estrictamente, cumplir tantos pasos de animales, de sacrificios, de fiestas, de día de reposo, era por obras. O sea, en la ley se salvaba uno, pero haciendo obras. En Cristo ya no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe en Jesucristo el Señor. O sea que Dios dio la ley a su pueblo de Israel, pero no pudieron cumplir la ley, no pudieron cumplir a cabalidad lo que la ley requería. Fue un yugo de condenación más bien para ellos. Y además, para rematarlo, ellos, los dirigentes, añadieron mandamientos de hombres a la doctrina del Señor. Lo acomodaron a su manera para volverse ricachones. O sea, malograron la ley. Entonces, viendo Dios que ya el hombre se había corrompido, porque así dice, se volvieron atrás todos. Echaron la palabra de Dios a sus espaldas, dice Isaías 53. Todos se descarriaron. Su pueblo se descarrió todos y nosotros los gentiles peor todavía. Entonces, como ya nadie cumplía nada, Dios mandó por gracia, o sea, gratis a Jesucristo el Señor. Por eso el tema, justificados por gracia, no por obras. Porque si no dijera, pues si fuera por obra, dijera, bueno, Dios mandó a Jesucristo y entonces todo aquel que había hecho buenas obras, bastante obras buenas, bueno, Jesús lo evaluaba y entonces este está apto para el reino de los cielos. Nada. Nadie aquí había justo, nadie. La Biblia dice así. Cuando llegó Cristo a la tierra no había justo ni aún uno. Nadie. Entonces comenzó Juan el Bautista a decir, arrepiéntanse porque no hay ningún justo. Y vengan para bautizarles. ¿Y para qué el bautismo? Para nacer de nuevo. Se llama nuevo nacimiento, bautismo de agua y bautismo de Espíritu Santo y fuego. Víboras, decía Juan, venga para bautizarles, para que nazcan de nuevo. Ahí está Cristo, el Cordero de Dios que ha venido para salvarnos. Crean en Cristo. Bautícense creyendo en Cristo. La gente obedecía y venía para ser bautizado por Juan. En la ley no era así, hermano, no era así. En la ley nadie se bautizaba en las aguas, nadie. Había una forma de purificarse, ¿sabe cómo era? El lavamiento del agua. Cuando se lavaba la persona con agua, se lavaba y se bañaba seguramente. Bueno, es como que se limpiaba, pero bueno, se sacaba la mugre de afuera, pues, ¿no? Del cuerpo. Pero por dentro la mugre del pecado no podía sacarse. Por eso también la Biblia decía, aunque eches lejía, aunque eches jabón sobre ti, tu pecado no sale. Lo que saldrá es la mugre que tienes pegada ahí en tu cuerpo, pero no, de adentro del corazón no sale. Porque Cristo dijo que del corazón, ojo, del corazón nacen los pensamientos malos, las envidias, los pleitos, la avaricia, la codicia, la fornicación, el adulterio sale del corazón. Por eso, en el Antiguo Testamento decía, cuida tu corazón porque de él mana la vida. También Cristo dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. ¿Y quién tiene limpio el corazón? La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor es que pesa los corazones, dice. En otro sitio, si tu corazón te reprende, mayor es Dios, dice, ¿no? O sea, no es la conciencia, sino el corazón, el corazón. Algunos dicen que el pensamiento nace del cerebro, mentira. Cristo dijo del corazón. O sea, el corazón, aparte de ser una bomba de bombardear con sangre todo el cuerpo,
bombardea también, ¿sabe qué cosa? Pensamientos. El corazón piensa y esos pensamientos se convierten en palabras en nuestra boca. Ojo, en nuestra boca se convierten en palabras. O sea, el corazón piensa y en la boca se convierte en palabras. Sea una palabra buena, o sea un pensamiento bueno, palabra buena. Si es un pensamiento malo, palabra mala, ¿no? Bueno, por eso Cristo dijo, de toda palabra necia que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. ¿Y por qué habló la boca esa palabra necia? Porque nació del corazón. El corazón pensó y la boca lo reprodujo. Con la lengua. Por eso dice la Biblia, el libro de Santiago dice que la lengua es un mundo de maldad. Inflaman la rueda de creación y ella misma es inflamada por el mismo infierno. Por eso el Señor recomienda, sean pocas tus palabras, porque en la mucha palabra nos falta pecado. Sean pocas tus palabras, especialmente cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír, dice, ¿no? Porque hay personas que se van a la casa de Dios y mientras todavía no se comienza el culto comienzan a chismear y a reírse y por acá no sé cuánto, en lugar de estar leyendo la palabra de Dios, estar orando y estar en comunión con el Señor ahí, pues, ¿no? Porque esa fue la finalidad que fue al culto, ¿no? Cuando vaya a la casa de Dios, acércate más para oír, dice la palabra de Dios, que para presentar sacrificios necios que nacen del corazón. No agradan a Dios. Sean pocas tus palabras. Es la recomendación del Señor. Pero volviendo aquí, dice que nosotros éramos este tipo de esclavos de concupiscencia, deleite diverso, viviendo en malicia, envidia aborrecible, aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios a través de nuestro Salvador Jesucristo, nos salvó. O sea, el Señor vino a salvarnos, nos salvó y nos regeneró por el lavamiento del Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo tiene que ver bastante en la regeneración, en el cambio de la persona, el Espíritu Santo. Versículo 7, perdón, versículo 5. Ahí está el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Juan dijo, yo le bautizo en agua, pero Cristo le bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Por eso que hay personas que solamente han recibido bautismo de agua, pero no tienen bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y entonces no están regenerados. No hay regeneración. Aquí dice que el Espíritu Santo, no, el lavamiento por el Espíritu Santo y la regeneración, dice, el cual derramó, versículo 6, derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador. Se dan cuenta que la función del Espíritu Santo, ese se llama el bautismo del Espíritu Santo, es el nacimiento del Espíritu. El cristiano o la cristiana que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, bueno, no tiene poder de Dios. No tiene poder de Dios. Tiene que, Cristo dijo, reciban poder de Dios antes que se vayan a predicar. Hechos 1:8. No se vayan a predicar. Pero tú, Señor, mandaste que vayamos. Sí, pero no. Primero reciban poder de lo alto. ¿Qué es eso, Señor? El bautismo del Espíritu Santo y fuego del cual habló Juan, dijo el Señor Jesús. Por eso ellos se fueron al aposento alto, ayunaron, pidieron, no sé cuántos días, sería una semana, no sabemos. Pero estaban en ayuno y a las 9 de la mañana bajó el Espíritu Santo, hizo una explosión. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego. A ese Espíritu Santo se refiere aquí. Que el Señor, por su gracia, por su bondad, sin que hubiésemos hecho obra alguna, el Señor nos cambió, nos regeneró por el lavamiento del Espíritu Santo y la regeneración, el cual derramó en nosotros a través de Jesucristo el Señor. Amén. Cuán importante es el Espíritu Santo. Versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Ahí está. O sea, el Señor nos justificó, ya que no había justo en la tierra ni aún uno, entonces el Señor nos santificó, nos justificó para ser sus herederos.
Pero alguien dirá, herederos. ¿Y qué vamos a heredar del Señor? El cielo, hermano, el cielo es nuestra herencia, el cielo. ¿Quién lo dice? Libro de Apocalipsis. Ahí nos habla de el cielo, que es nueva tierra y nuevo cielo. Porque este primer cielo la pasaron, todo esto pasó, el Señor lo consumió con fuego. Lo que Dios creó por el poder de su palabra será quemado por fuego. Lo dice Tesalonicenses. Los elementos serán ardiendo. O Pedro creo yo. Serán ardiendo, serán desechos. Todo lo que Dios creó. Dice la Biblia, todo lo que vemos será desecho. Todo se quemará. ¿Cuándo? En el día antes del comienzo del juicio final. Entonces, ya siendo justificado por su gracia, conforme a su poder, mediante Jesucristo, nos hizo el Señor herederos de la vida eterna. Herederos para vivir junto a Él. Versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en esta cosa quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Ahí está. O sea que Pablo dice a Tito, quiero que hables fuerte y con firmeza, sin titubear. No temas nada, decía el Señor al profeta. Este pueblo será por leña y tú serás por fuego, decía el Señor. Háblales, palabra fiel, quiero que insistas en estas cosas con firmeza, para que tus hombres se ocupen en buenas obras. Ahí está. 9. Importante el versículo 9. Súper importante el versículo 9. Pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. El que tengo yo para oír, oiga. Porque vanas son y sin provecho. Pablo está diciendo a Tito, no te metas a discutir acerca de la ley de estos farsantes judíos que andan difundiendo su ley, porque ya dije que estos eran los que se metían en las casas y enseñaban cosas por ganancia deshonesta. O sea, mezclaban la ley con el evangelio de Cristo. Pero Cristo había dicho, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Claro, Juan mismo ya no vino predicando la ley, Juan vino predicando a Cristo. Pero los judíos, viendo que la gente se le iba, ya no podían esclavizarlo con la ley, un yugo que ni ellos pudieron llevarlo. ¿Y qué más? Le sacaban toda la platita, diezmos, ofrenda, primicias y no sé cuánto. O sea, lo exprimían al pueblo y vivían como ricachones de la alta alcurnia, se codeaban con los políticos romanos, ¿no? Así como hay ahora farsantes cristianos que se codean por políticos, se codean, ¿no? Y le ponen pañitos de agua tibia en la frente de los políticos corruptos. Y todavía le hacen ¿no? que participe de sus falsas doctrinas. Pero no les predican la verdad, no le leen la Biblia. O sea, así como en la época de Jeremías, pues, ¿no? El rey estaba rodeado de ¿qué? De predicadores falsos, cantidad, hermano. Cuando Jeremías comienza a decirle sus verdades al rey y que si no obedecía, Dios le daba, ¿no? Le iba a llevar a hacer caer bajo otra potencia extranjera, iba a ser preso de sus enemigos. Los profetas falsos se oponen y dicen, no, 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 nosotros somos hijos de Dios. Dios peleará por nosotros, Dios nos va a defender, así que rey, tranquilo, no temas. Estamos en paz, no pasa nada. No pasa nada. El profeta Jeremías decía la verdad, hermano, decía la verdad. Que si el rey obedecía las palabras del profeta, le iba a ir bien, pero si no obedecía, iba a ir mal.
Los profetas le decían paz, paz, tranquilidad, no te preocupes, somos hijos de Dios, Dios nos va a defender. Total, el rey dijo, este fulano, este es profeta falso, seguro, métanlo a la cárcel. Denle a comer un pan y un vaso de agua, nada más, nada más. No le den más, es mucho todavía. Ahí lo pusieron a Jeremías, pan y agua. Ahí lo tuvieron hasta que se cumplió la palabra de Dios que habló por ese profeta. Cuando vinieron los enemigos, al rey lo apresaron, mataron a sus hijos, violaron a sus mujeres delante de sus ojos, hermano. Fue terrible, fue tremendo. Y los profetas falsos desaparecieron, seguro. Corrieron hasta no más por ahí. ¿Y su profecía dónde quedó? Al aire. ¿Qué habían puesto? Pañitos de agua tibio, ¿dónde? En la frente del rey corrupto. No le dijeron la verdad, hermano. ¿Cuántos profetas falsos había? Cantidad. ¿Cuántos verdaderos? Solamente uno, Jeremías. O sea, el diablo siempre se levanta con falsas profecías. Pero aquí, volviendo aquí, el apóstol Pablo dice a Tito, evita contender, discutir acerca de la ley, porque es vana y sin provecho. Él lo dice con experiencia porque cuando llegó con Bernabé a la iglesia de Antioquía de Siria, por el cual se llevó a cabo el concilio de Jerusalén, ahí se comenzó Pablo y Bernabé a discutir y a discutir y a discutir. Cuando llegó pasaron el día, terminaron el día, vino la noche, amanecieron discutiendo y la ley, porque eran fariseos, pues no, eran fariseos. Lo que se fueron a decirle a la iglesia de gentiles, o sea, que eran ya creyentes, cristianos, evangélicos. Guarden la ley, si no, no podrán ser salvos. El evangelio que ustedes creen no es suficiente, tienen que guardar la ley estrictamente. Señor, pero Pablo y Bernabé nos han dicho que guardemos solamente el evangelio. Mentira, dijeron, no, 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 no es así, tienen que guardar la ley. Guarden el día de la ley, tienen que hacer sacrificios de animales. Así Dios ha ordenado, Moisés nos ha ordenado así. Así que ustedes no son salvos, mentira, ustedes no están nada salvos. Y cuando Pablo y Bernabé llegan, una discusión tremenda, una discusión. No sé cuántos días estaban discutiendo y no llegaron a ningún acuerdo. Porque Pablo era ex fariseo y ellos eran fariseos, conocían la ley. Como no pudieron de acuerdo, subieron a Jerusalén a preguntarle a Jacobo y a Pedro que habían andado con el Señor para ver si los gentiles guardaban la ley o no. Ahí se llevó a cabo el primer concilio apostólico en Jerusalén, los cuales dijeron el Espíritu Santo nos ha ordenado que los gentiles no guarden nada de lo que es la ley, nada de la ley, hermano, nada. Solamente que no coman animales ahogados, que no coman sangre, que no practiquen fornicación y que no sean idólatras, nada más. Los restos guarden el Evangelio de Cristo, nada de la ley, Señor reprenda al diablo. Esa ley fue un yugo que nos esclavizó y además nuestros padres no pudieron cumplirlo tampoco, ni nosotros. Seremos salvos por la fe y la gracia de Jesucristo, o sea, gratis. Por eso Tito o Pablo le dice a Tito, evita discutir acerca de la ley, porque nada trae de provecho. En otro sitio le dice a Timoteo, le dice, sino que es perdición de los oyentes. Si te metes a discutir acerca de la ley, vas a perder tiempo y además la gente que oye, el diablo va a poner y va a decir, ya ves cómo este, mejor no creas, pues, ¿no? Apártate. No seas ni de la ley ni del evangelio. Mejor evita eso. Evita meterte evangélico, evita guardar la ley. Ponte neutral nada más. Ahí estás bien. Neutral. Nada más y listo. O sea, el diablo, ¿ya? Targiversa
el Evangelio de Cristo y hace que la persona se vuelva gnósticos, incrédulos, neutros. Pero el Señor dijo, por cuanto no eres tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca, dijo el Señor Jesús. En otras palabras, o eres tibio o eres caliente. O sea, o estás con Dios o estás con el diablo. No hay otro camino, hermano. No hay. No hay tercer camino. O sirves a Dios o sirves al diablo. No hay otro camino. Tenemos que entender bien claro esto. Pablo dice a Tito, evita, no te pongas a discutir con esos fulanitos que hablan de la ley, que tienen que orar el día de reposo, que hacer sacrificios, que la ley de Moisés. Señor, reprenda al diablo. Evita, evita. No te metas con esos fulanitos porque es en vano y sin provecho. Ya está. Es enseñanza para nosotros hoy. No te metas a discutir en ningún sitio. ¿Que alguien quiere discutir? No tengo tiempo, permiso. Así. O eres de Dios o eres del diablo, pues. ¿Saben por qué? Porque mira, si hay dos personas y uno habla de cierta doctrina y el otro de otra doctrina y se pone a discutir, se pierde tiempo. Uno es de Dios y el otro es del diablo. ¿Cómo se sabe? Porque hay contención, pues, hay discusión, pues. Porque si fueran lo mismo, o sea, no discutirían, pues, hermano, no había divisiones. Pero cuando hay discusiones, siempre uno es de Dios y el otro es del diablo, pues, hermano, porque no se ponen de acuerdo. La luz y la tiniebla no pueden estar juntas. Entonces hay que ver cuál es de Dios y cuál es del diablo, ¿no? ¿Cómo? Sabemos por sus frutos, que es lo que habla uno, porque la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor. O sea, el que es falso, como en este caso, ¿cuál es falso? La ley, pues, hermano. ¿Por qué la ley es falso? Porque los judíos, los israelitas no pudieron cumplir la ley, no pudieron, hermano, no pudieron. Y Cristo le dijo que eran 2 veces hijos del infierno. No pudieron. Entonces, ¿para qué hay personas ahora que guardan el día de reposo? Y para desgracia, ojalá fuera el día de reposo, que dice, habla la Biblia. Guardan el sábado, Señor, reprenda al diablo. El sábado no existe en la Biblia, hermano. Otros guardan es que el domingo, dice, ¿no? Y engañan. ¿Sabe qué dice? Que ese día resucitó el Señor, el domingo. Oye, pero si el domingo no existía. Eso fue creado por la falsa religión. El domingo no existía. El calendario que usamos es astral, satánico. Tiene nombre de astros. Y el domingo significa el sol. O sea que Cristo nació en el día del sol, Señor, reprenda al diablo. No, pues no puede ser, pues, hermano. Eso es engañar a la gente. No existe en la Biblia existe el día de reposo. ¿Pero por qué hay esas falsas doctrinas? Porque Cristo dijo que en los últimos días antes de su venida vendrían falsos predicadores cristianos, falsos maestros, que conforme a sus concupiscencias, dice, con palabras fingidas harán mercadería de la gente. Mercadería, y eso es verdad, hermano. Igual que los fariseos hipócritas. Cuando un neófito cae en sus congregaciones, lo trasquilan, hermano, le sacan toda su platita, con palabras fingidas, engañosas. Inventan para sacarle la plata al creyente, hermano. Señor, reprenda al diablo. Inventan, hermano, inventan. Trae tus ofrendas, siembra para Dios. Dios te va a bendecir. Trae tu carro, dedica tu casa a Dios, tu terreno a Dios. Señor, reprenda al diablo. Anda, vende en las calles y tráeme platita. Y los tontos se van a vender en las calles y le traen plata al vivaracho que dice que es pastor, dice que es predicador. Si fuera un verdadero predicador, enseñaría la Biblia, hermano, a no pedir dinero. Porque en ningún momento Cristo habló, ojo, ni pidió dinero. Sí ordenó que se recogiera ofrendas voluntarias, que el pueblo de Dios, alguien quiere dar una ofrenda voluntaria para el ministerio. Amén. Dios bendice al dador alegre.
no al que le obligan a dar. No, Dios no bendice a esa persona. Miremos a Génesis, Caín y Abel. ¿Acaso Dios le dijo a Abel, tráeme una buena ofrenda? No. Caín, tráeme tus ofrendas, obligado, tráeme. No. Voluntariamente presentaron cada uno sus ofrendas, voluntariamente. Bueno, pero volviendo aquí, versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y está condenado por su propio juicio. Al que cause divisiones, dice en la iglesia, ojo, divisionistas, al que cause divisiones, deséchalo, porque se ha pervertido y está pecando por su propio juicio. Al que cause divisiones. Vamos a ver. Al que cause divisiones. Voy a poner un ejemplo. La Biblia dice en el libro de los Hechos que Pablo, en ciertos lugares del Asia Menor, cuando iba a fundar el Evangelio, a fundar iglesias, dice que se metía Pablo a la sinagoga de los judíos, primero, antes de ir a los gentiles. Llegaba a un pueblo, lo que buscaba Pablo era una sinagoga de los gentiles. ¿Para qué Pablo buscaba la sinagoga? ¿Y por qué no le predicaba primero a los gentiles? No, porque así no está escrito. Cristo dijo primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, después a los gentiles, a nosotros. Así está escrito. Tanto en la bendición como en el castigo también. Primero a ellos, después a nosotros. Ya está. Dice la Biblia que Pablo se metía a la sinagoga de los judíos y les hablaba la ley de Moisés o el Evangelio de Cristo. Pablo ya no predicaba la ley de Moisés que antes predicaba como fariseo. Él dejó todo eso, lo botó a la basura. Ahora predica a Cristo y a este crucificado. Ya está. Dice la Biblia que muchos o pocos creían en lo que Pablo decía y Pablo se llevaba un grupo de gente de ahí. Ojo, ojo. Pregunto, ¿Pablo causaba divisiones? Sí, Pablo causaba divisiones. ¿Qué dice aquí? Al hombre que cause divisiones después de una determinación desecha sabiendo que el tal se ha pervertido y peca por su propio juicio. Está condenado. Entonces, si aquí está recomendando que el que causa divisiones, ojo, divisiones, está condenado por su propio juicio y hay que desecharlo. Pregunto, ¿Pablo estaba condenado por su propio juicio? No, no se refiere a Pablo. ¿Saben por qué? Porque Pablo no está predicando una falsa doctrina. Pablo está predicando una buena doctrina que Cristo le dio. Una doctrina de salvación verdadera, real, eficaz. La sana doctrina. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Nos dice que cuando hay una falsa doctrina o una buena doctrina, como en este caso, donde está Tito, ¿qué se predica? Una buena doctrina, no es falsa doctrina. Si alguien viene y contradice esta buena doctrina, primero hay que amonestarle. No quiere, no obedece y trata de dividir a la iglesia, deséchalo, dice, deséchalo. Porque ese fulano está condenado y viene a causar divisiones a esta buena doctrina. Si yo predico una buena doctrina, es lícito que me vaya a una falsa doctrina, así como Pablo se iba ¿a quién? A los judíos, que ya en la ley prácticamente quedó obsoleta. Pablo se iba y causaba divisiones. Ojo, Pablo iba con una buena doctrina a llevarle a ellos. El que lo recibía bien, el que no, no quería. Entonces de ahí, esos que recibían la buena doctrina, ¿ya? Pablo lo sacaba de ahí porque no podía ya estar en la falsa doctrina, pues vamos. Entonces significa que la Biblia nos enseña que la buena doctrina, ojo, que nosotros debemos predicar también en la falsa doctrina. Y sacar ese grupo de gente de ahí, causar divisiones, nos está permitido por el Señor, porque lo que nosotros predicamos es una buena doctrina salvadora, una doctrina que nos dejó el mismo Señor Jesucristo.
Así que si nosotros nos metemos a una iglesia falsa que está predicando una falsa doctrina y les hablamos la buena doctrina verdadera, y si ahí un grupo de personas se viene con nosotros, ¿qué estamos haciendo? Causando divisiones. ¿Dónde? ¿En buena doctrina o falsa doctrina? En falsa doctrina, hermano. ¿Nos es permitido de parte de Dios? Por supuesto, porque estamos predicando nosotros para que esa gente se salve. Se salve. Pero si alguien viene a nuestra buena doctrina a causar divisiones y a discutir y que eso no vale, que no sé cuánta cosa, lo desechamos. Porque ese no es de Dios. Ese es un lobo que viene por las ovejas. Es un lobo que viene a causar divisiones. Lo que Pablo dijo en Hechos 20. Velar por las almas que el Señor ganó por su propia sangre. Porque de afuera vendrán hombres perversos y de entre vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas y causarán divisiones, tanto los de afuera como los de adentro. A estos se está refiriendo el apóstol Pablo, que cuando nosotros predicamos una buena doctrina que es del Señor y está conforme a la voluntad del Señor, entonces si alguien se levanta a contradecir esta buena doctrina, hay que desecharlo. Y utilizamos San Mateo capítulo 18, 18 al 20, que dice: todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Quiere decir que el Señor nos da la autoridad para reprender todo lo que es falso, todo lo que es diabólico. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba en la isla y ahí había un procónsul que quería escuchar la palabra de Dios, pero estaba con un mago. ¿Y a quién le sirve el mago? Al diablo, hermano. Los magos son del diablo. Son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque le sirven al diablo, hermano. Los que practican la magia, magia negra, magia blanca, magia verde, magia roja, magia no sé cuánto el diablo ha creado por ahí. Magos. Practican la magia. Esos mismos magos que estaban en Egipto, que hacían milagros. Cuando Moisés convertía su vara en culebra, ellos también lo hacían. Moisés hacía milagros en el nombre del Señor, ellos también lo hacían. ¿A quién le sirven? Al diablo. Cuando Pablo vio que ese fulano hacía división, por ejemplo, división, el procónsul quería escuchar la palabra doctrina verdadera, evangelio de salvación. El mago, no, ya no escuches eso, vente por acá. Causaba divisiones. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: hijo del diablo, ¿no te cansará de poner tropiezo a la obra de Dios? Tinieblas sea sobre ti. Y cayó tinieblas. Quedó ciego el fulanito. Buscaba a quien le agarrara la mano. Entonces, ¿hizo bien Pablo? Por supuesto, hermano, porque esa alma quería salvarse. Había un alma que quería salvarse, pero este fulano le estorbaba, ¿no? ¿Y qué era este fulano? Falsa doctrina. ¿De dónde? ¿De dónde? Del falso profeta. Estaba causando divisiones. Está separando, o sea, jalando el alma que quiere venir a la buena doctrina, está jalando para llevarlo al mismo infierno. Entonces hay que utilizar la autoridad del Señor para reprender, pues, ¿no? Este tipo de división diabólica. Bueno, seguimos el versículo 12, estamos terminando. Cuando Pablo ya últimas instrucciones, aquí termina ya de dar algunas instrucciones, dice: cuando envíe a ti a Artemas, a Títico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno, dice Pablo. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Ojo, había un intérprete de la ley que había dejado la ley, ojo, y ahora está con el apóstol Pablo, y este fulano se llamaba Cenas, intérprete de la ley, había sido intérprete de la ley, ahora predica a Cristo. Y andaba con Apolos. Y Pablo le dice a Tito: a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínale con solicitud, de modo que nada les falte. ¿Qué más?
aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para que, caso de necesidad, para que sean también, para que no sean sin fruto. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo a Tito que Zenas, un ex intérprete de la ley, y Apolos, que era un predicador también que andaba con Pablo, dice que iba a llegar a donde, a Creta, donde estaba Tito. Y Pablo le recomienda que no les falte nada y que le encamine en todo donde vayan, porque eran siervos de Dios. ¿No? ¿Y qué dice Pablo? Aprendan los nuestros a dar buenos frutos. ¿Qué significa? Que Tito hable a la iglesia, a las iglesias de allá, ¿de dónde? De Creta, para que Zenas, ex intérprete de la ley, y Apolos vayan, ¿qué cosa? Reforzando la doctrina ya de ciudad en ciudad. ¿Para qué? Para que lleven bendición de Dios, la palabra de Dios. Pero que nada les falte, dice, que nada les falte, y que la iglesia dé buenos frutos. ¿Cómo? Lo que dice el capítulo 9 de 2 de Corintios. Yo voy con alguno de los nuestros, dice, ¿no? A los corintios, y habla de la ofrenda, no, de la ministración para los santos. O sea, que le preparen alojamiento, que le den ¿no? Que le encaminen de repente su pasaje, alguna cosa que ayuden en el ministerio de estos dos varones de Dios. Miren lo que Pablo dice, que los nuestros, ¿quién era nuestro? La iglesia fue de Creta, pues hermano. Y aprendan a dar buenos frutos, ¿con quién? Con estos dos siervos de Dios. A eso se refiere. Y al final, versículo 15, todos los que están conmigo te saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hemos terminado el libro de Tito. Una bendición de Dios para nosotros, para los que quieren ser pastores misioneros, una bendición de Dios, para que aquí hemos aprendido de cómo debe ser el siervo de Dios, cómo debe predicar, cómo debe comportarse, qué es lo que debe hacer en casos de ministración de la palabra de Dios, donde en las iglesias cristianas, de la buena y sana doctrina del Señor. Amén. Mañana entraremos al libro de Filimón, que solamente es un capítulo. Vamos a ver quién es Filimón. Mañana lo vemos. Vamos ahora a dar gracias a Dios por la palabra y porque nos ha permitido terminar el estudio del libro de Tito. Por favor, recomiendo, hermanos de otras iglesias cristianas de sana doctrina, por favor reúnanse, padre de familia, madre de familia, reúnanse hermanos, aprendan, bajen los videos, reproduzcanlo. Esto es de Dios, yo enseño la palabra de Dios, yo no vengo con libro alguno escrito por mi mente o por mi parecer, no hermano, aquí yo enseño la palabra de Dios capítulo por capítulo, versículo por versículo. Yo utilizo la Biblia Reina Valera. Así que hermanos, adelante con el Señor. Vamos a orar dando gracias por la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por haber recibido tu palabra. Gracias por el maná del cielo. En el nombre de Jesús te rogamos que esté con nosotros, Señor, y nos ayudes a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que sanes a los enfermos, Señor. Acuérdate que tu palabra dice que va acompañada de prodigios, señales y milagros. Señor, te ruego por los hermanos y hermanas en todas partes, Señor, que están pasando pruebas. Ten misericordia de ellos, de nosotros. Ayúdanos a pasar las pruebas con bendición. Quita toda tentación. En el nombre de Jesús. Aplasta al diablo y destruye toda obra del enemigo, Señor. Como dice tu palabra, enloquece brujo, hechicero y adivino, Señor. Al abogar como tontos en medio de la oscuridad. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que estés con nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y salva a las almas que quieren recibirte como su Salvador, Señor. Bendice, Señor, a las familias cristianas, a tus siervos, los predicadores, y levanta más predicadores, Señor, porque faltan obreros para la mies.
Bendice a tu pueblo de Israel. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.